Porque estamos aquí exactamente para eso, para experimentar el silencio que somos. Y no hay otra manera que silenciarse, acalmarse, aquietarse. Hay un cuento muy antiguo que es muy común, está muy adentro del senso común en todo el mundo, que dice que nosotros estamos a camino, que estamos yendo a algún lugar, que todos estamos buscando algo. Por supuesto, se puede entender eso, concordar con eso, relativamente. Pero aquí vengo con una otra propuesta que no se encaja mucho en el senso común. Porque de verdad es decir que nosotros estamos exactamente donde deberíamos estar. Que no hay ningún sitio donde llegar. Entonces quiero que mires de una manera muy relajada eso. Si ahora tú estuvieras completamente relajado, sin metas, sin querer nada, ni querer llegar a ninguna parte, ni querer nada, ¿cómo sería? ¿Cómo estarías? Si este momento fuese todo lo que querías. O sea, si no hubiera ninguna relación con el después, ¿cómo sería? ¿Cómo sería estar totalmente en paz, relajado, ahora, con eso? Cuando digo eso, no pienses en nada, solo eso. Entonces, lo que traigo es exactamente eso, es decirte que no hay camino, no hay dónde llegar. Es más un descubrir, desencubrir será, no sé cómo se dice, descubrir, sacar lo que te está cubriendo. ¿Y qué cubre nosotros? ¿Qué cubre exactamente nosotros? Capas y más capas de ideas, de conceptos. Tenemos una buena idea de quién somos. Como una idea. Tenemos una buena idea de quién somos. Pero de verdad, ¿quién somos? Te pregunto así. ¿Tú puedes ser una idea que vive en tu mente? ¿Tú eres una idea en tu mente? ¿Tú eres una idea? Si tú no eres una idea, si tú no eres una idea en tu mente,